Esquina Ideas Podcast, episodio número 5, toma 1, grabando. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Esquina Ideas Podcast. No hay quinto malo y en verdad me emociona mucho haber llegado a este episodio. Mi nombre es Gabriel Santana. Mi familia, mis amigos y todos los que escuchan el podcast me pueden decir Gabo, y me acompaña Andrés Choletter, y bueno, también me dicen Chola. Hace poco estuvimos en la celebración del episodio número 100 de A Medias Podcast y yo pensaba, bueno, nosotros llevamos solo 4, en algún momento llegaremos a los 100 y amén. Escucho decir 5 y voy soñando con ese día. Así es, la segunda meta ahorita es a los 10 capítulos. Mira, ¿sabes qué? Hace poco nos llegó una nota de voz al Instagram del podcast y que quiero compartir aquí. Yo te la pasé antes para que la escucharas, porque me gusta mucho y creo que puede ser el tema del programa del día de hoy. Se las pongo a ustedes para que la escuchen. Hola Chola, Gabo, ¿cómo están ustedes? Me encanta este podcast que están haciendo todas las semanas. Mira, hoy quisiera saber, oye, ustedes son unos pavos, son unos muchachos jóvenes, que me encanta ese espíritu de juventud que tienen, y siempre me ha intrigado el por qué ustedes, siendo tan jóvenes, les ha gustado participar en la política tan activamente. Y esa pregunta que nos hacen, a mí me la hacen, creo yo, todas las semanas, por lo menos años, me pregunto, ¿por qué haces política? ¿Por qué te metes en eso? Uno le echa los cuentos y dice, poca gente entiende cuáles son las razones que uno tiene para involucrarse y meterse en política. Y conversando, creo que es chévere que podamos dedicar este programa a compartir qué situaciones, qué personas, qué momentos de nuestra vida nos han convencido, nos han llevado a dedicarnos a la política. Así que te quería comenzar preguntando a ti el por qué te dedicas a la política, o qué es esa cosa que hay en la política que a ti te gusta hacer o por la que te gusta estar ahí. Sí, tú sabes que, bueno, he tenido varias experiencias en mi vida que me han marcado y yo he pensado mucho cómo terminé con esta vocación que es tan fuerte, ¿no? Es una vocación de vida. O sea, yo digo, me gustan otras cosas, pero nada me gusta tanto como la política, y esta es mi convicción, y el servicio y dedicarme al servicio público es lo que yo siento que más me hace feliz y lo que más me mueve. Y obviamente han habido distintas personas que han influido mucho en mí, especialmente mi abuelo. Después, más adelante, quisiera hablar de él. Pero han habido algunas cosas puntuales que me han ocurrido que yo digo que han sido como reafirmaciones de este camino. Lo primero que recuerdo, mi mamá es psicólogo infantil, y cuando yo estaba en primaria, a mí siempre me gustaron mucho las matemáticas, porque desde muy pequeño mi papá me ponía a hacer sumas, restas, multiplicaciones, y yo le fui agarrando como el gusto a las matemáticas. Y cuando yo estaba en primaria, tendría unos 11 años, unos 12 años, mi mamá iba para Atenea, que era un lugar donde habían jóvenes, niños, adolescentes que estaban en situación de riesgo y habían terminado en esto que era lo más parecido a un retén para menores. Y fue la primera vez que yo contrasté la realidad que yo había vivido, que había tenido la fortuna de tener el calor de un hogar, de una familia, una madre y un padre que me dieron todo el amor que yo necesitaba, una educación, y contrasté con chamos de mi misma edad que no sabían sumar y restar. Y mi mamá, mientras ella iba atendiendo como psicólogo uno a uno, ella me dejaba a mí afuera dándole clases de matemáticas a chamos de la misma edad que yo. ¡Ay, qué chévere! Y sí, eso fue algo que a mí me marcó, porque creo que en ese momento yo me hice consciente de que existen injusticias en la sociedad. Claro, y era un niño. Yo decía, ¿por qué yo tuve todas estas oportunidades? No decidí nacer en el lugar y en la familia que decidí nacer, y porque ellos no. Y bueno, obviamente eso es algo que me marcó, y que con el resto de las experiencias que fui teniendo en mi vida, fui reafirmando que yo me quería dedicar a que no hubiesen ese tipo de injusticias en la sociedad. Durante 10 años seguidos, en Semana Santa, yo estoy en un colegio de unos sacerdotes y soy católico, y entonces en la Semana Santa nos íbamos de misiones católicas para el estado del Tamacuro y para el estado Bolívar. Y en un momento estaba en una comunidad que se llama Guayaboroina, que está muy
está muy cerca de San Francisco de Guayos, en el estado del Tamacuro, los indígenas guaraos. Es una comunidad espectacular, unos palafitos sobre el río y uno no tenía ahí electricidad. No, al no tener electricidad, imagínate, no tenías ni para tomarte un vaso de agua fría. No había baño, no habían camas, o sea, nosotros nos tocaba dormir en el piso o en un chinchorro. No había ningún tipo de comodidad. Y nosotros pasamos todo el día compartiendo con la comunidad. Y una noche yo hacía la reflexión de que qué impresionante que a pesar de que estábamos en esas condiciones, en una comunidad de indígenas guaraos, donde no había ningún tipo de lujo, donde no había ningún tipo de comodidad, uno podía ser tan feliz. Y yo me acosté a dormir esa noche demasiado pleno, demasiado feliz y decía, bueno, es que cuando uno se entrega al otro, o sea, cuando uno se entrega al otro, al servicio, eso es incomparable. O sea, obviamente cuando llegué a mi casa en Caracas, me tomé un vaso de agua fría y era un lujo. Y un toddy, habrás tomado también un Nestí. Y estaba feliz, pero en ese momento, o sea, yo recuerdo eso, me marcó por el resto de mi vida. Y esas han sido reafirmaciones de por qué decidí tomar este camino del servicio y por qué decidí tomar este camino de la política. Tus historias son muy jóvenes, o sea, una a los 11 y la otra de misionero, pero sí, eso estaba en el colegio y después en la universidad. Cuando yo decidí estudiar ya la carrera universitaria, ya yo sabía que yo soy economista, ya yo sabía que quería ser político y decidí estudiar economía por eso. ¿Y tú, cuál es tu historia? No, yo tengo muchas razones, muchas cosas que me fueron sucediendo que me hicieron darme cuenta que la política era lo mío. También hay una historia de misiones, por ejemplo, que me parece muy curioso que haciendo misiones me di cuenta del servicio a la comunidad. Yo lo hice en la comunidad Sublette, en el estado Vargas. Okay. Y estuve nada más lo hice una vez, estuve una semana allá, me encantó. Sí dije, yo quiero hacer esto sin la religión. Okay. Yo soy católico, pero no me movía tanto a hacerlo para invitar a la gente a misa, sino yo decía, para compartir. Para compartir, ¿no? Y me gusta hacer actividades con la comunidad, me gusta estar, me encantaba hacerlos casa por casa. Y dije, yo creo que a mí lo que me gusta más es la política, o sea, porque lo que me gustaba ir al lado como más político de esas actividades. Pero yo creo que al final mi razón real de dedicarme a la política es lo público como concepto. Y sabes que en la universidad yo entendí muy bien la diferencia entre lo público y lo privado, porque yo creo que al final uno cuando arrancas en política capaz lo público no lo tienes tan presente. Y en la universidad hay una historia que me gusta mucho, que es que yo estaba, me acuerdo, en el primer trimestre de la universidad, un profesor agarra y nos dice, bueno, era historia de Venezuela. Y nos dice, bueno, tienen un examen el miércoles, ponte. Todo el mundo estudió para el examen, todo chévere. Llegamos el día del examen y nos da una hoja con una pregunta. Yo fui, la contesté, chévere, había estudiado mucho para el examen. Buenísimo, entregué mi respuesta. Y después dice, ya, no se vayan todavía. Ahorita pónganse en grupos de 4 y contesten otro examen. Bueno, resulta que el segundo examen era la misma pregunta, pero en grupos de 4. Bueno, yo dije, bueno, nada, chévere. Yo ya contesté muy bien mi pregunta individual. Ese que era colectivo, dijo, no. Me senté ahí, la verdad, y intervine 2 veces, como que, bueno, yo en el mío puse esto y tal, pero la verdad no me esforcé mucho. Entregamos ese segundo examen y cuando nos van a dar los resultados a las 2 semanas, me entregan el mío individual, había sacado 20, y me entregan el mío colectivo, había sacado 15. Y la nota me quedó en 15. Y ya, esto es injusto, o sea, como mi examen individual me quedó en 20 y este en 15 y me baja 5 puntos. Y después me sentí más injusto, o sea, me pareció más injusto todavía porque vi un amigo que había sacado 13 en el individual, 15 en el colectivo y le quedó en 13. O sea, la nota colectiva te bajaba, pero no te subía la nota, no era que era la definitiva, sino nada más te podía bajar y no te subía. Y yo ese día, mira, tenía una rabia, quería hablar con el profesor, pero la verdad es que todos se le fueron encima al profesor y a mí no me dio chance de hablar con él, pero sí me dio chance de pensar, ¿sabes por qué el examen individual hace esto y el colectivo hace esta otra cosa? Y ahí creo que entendí que era un examen público y un examen privado. El individual era el privado y el público era ese colectivo. ¿Qué hice yo el siguiente examen? Bueno, estudié igual, pero mi examen individual lo hice buenísimo, pero ¿qué pasó cuando me tocó el colectivo? Bueno, yo me hice cargo de ese examen, porque yo había estudiado, me sentía que estaba preparado y sentía que era el que que había estudiado más para contestarlo. Y, en efecto, sacamos 20 en los 2, después en ese segundo examen. Y yo dije, mira, es que esto es lo público y lo privado, porque no hay manera que a ti te vaya bien en lo privado si lo público está raspado.
Exactamente. Es que yo pienso, tú puedes estar bien en tu casa, pero si abres la puerta de tu casa y hay inseguridad, los servicios públicos no funcionan, una cantidad de cosas, no vas a estar bien. No vas a estar la bien. única manera de estar bien es que también en el espacio público, en la vida de sociedad, puedas estar bien. Y desde que entendí eso, creo que eso fue a los 18 años, pasé los siguientes, yo tengo 28, pasé los siguientes por lo menos 8 o 9 años de mi vida dedicándome casi que únicamente a lo público, a la política. Qué buen ejemplo. Y ahorita, capaz en este momento de mi vida, estoy volteándome mucho más a mi examen privado, porque en un punto yo me sentía como que no, mira, yo estoy fajado en el examen colectivo porque yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, quiero involucrarme. Y en un punto dije, bueno, yo creo que me están raspando mi examen individual. Entonces, capaz ahorita estoy también en mi vida personal más enfocado a mi emprendimiento, a mi trabajo. Me independicé y bueno, eso también vino con unas responsabilidades muy grandes para mí. Entonces, siempre cuando hablo mucho de esto en los colegios, les digo, mira, es muy importante el examen privado, porque es tu vida, es tu casa, es tu familia, son tus ingresos, son tus amigos. Pero el examen público es ese que es tu comunidad, es tu condominio, es tu municipio, es tu asociación de vecinos, es tu centro de estudiantes en tu colegio, en tu universidad, donde si tú quieres un mejor espacio colectivo, público, que es público no porque no sea de nadie, sino es público porque es de todos, tienes que involucrarte y tienes que meterte. No hay otra manera que no sea agarrando el lápiz de ese examen y empezando a responder. Sabes que me gusta que me digas que ahorita estás más dedicado a lo privado, porque justamente pensaba en mi mamá cuando yo estaba todavía en la casa y ella me decía cuando ya me veía que quería hacer política, siempre me insistía, no puedes ser luz en la calle y oscuridad en la casa. O sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú quieres dar, pero si tú quieres dar hacia afuera, tienes que estar lleno. Sí. Y si quieres hacerlo bien por los demás, tienes que empezar haciéndolo bien en tu entorno inmediato, en tu familia, con tus vecinos, en tu edificio, en el lugar donde vives. Pues. Mire, yo ahorita reflexionando en lo que yo viví, yo fui candidato, bueno, tú también fuiste candidato en el 2021 alcalde de Sucre, yo fui candidato concejal en Chacao. Yo estoy casi seguro que yo cuando fui candidato concejal en Chacao yo estaba deprimido. ¿Por qué? No, por lo que viví en ese momento. Okay. O sea, ¿Pero después de las elecciones o durante? Durante. Wow, qué duro. Lo veo ahorita en retrospectiva. La verdad es que lo que yo sentía, no sé, me costaba mucho más levantarme de la cama, los pensamientos. Bueno, y eso es algo normal. Y es algo Solo normal. hay que trabajarlo. Y probablemente... Tener terapia. Claro, después empecé a hacer terapia, empecé a cambiar mi vida, empecé, por ejemplo, a hacer ejercicio todos los días, a comer mejor y dije, no, mira, es que yo en ese momento probablemente lo que estaba era deprimido y era loco porque yo salía todos los días a convencer a la gente del futuro, del cambio y el que estaba vuelto nada por dentro era yo. Y eso es algo importante. Hace poco tuvimos una esquina de ideas en Barrio Unión, en Petare, y estaba un gran amigo, Ángel Alvarado, y decía que el principio, el cambio en el país pasaba por la autoconfianza. Claro. O sea, que es confiar en la capacidad de transformación que tiene cada uno de nosotros. Sí, es muy lindo. Y hablando de otras personas, yo creo que cuando uno se dedica a la política, uno se llena también de referentes, ¿no? Y empiezas a admirar. Yo tengo muchas personas que admiro a nivel internacional, que admiro a nivel político aquí en Venezuela, que admiro en mi entorno. Y son varias las personas que a uno le influyen todos los días, pero me gustaría un poco que cada uno pueda hablar de una persona que influya en tu quehacer político cotidiano o que fue el detonante para dedicarte a esto, a quien tú quieras. Sí, bueno, yo me siento afortunado porque hay muchas personas que han influido en mí y que hoy quien soy es gracias a ellos, ¿no? Pero hoy especialmente quisiera hablar de mi abuelo Fernando Chumaceiro, que es la persona que más ha influido en mi vocación de político. Y fue el primer alcalde de Maracaibo, o sea, además fue un político en su momento. Yo me puse hoy esta camisa del Zulia. Sí, la estoy estrenando. Esta camisa es muy especial para mí porque es el uniforme que usaron las Águilas del Zulia cuando ganaron su primera temporada en el béisbol nacional. Miren cómo le brillan los ojos a Chola cuando habla de las Águilas. Tiene el número 11, que es el número de Luis Aparicio. Esta temporada en la que ganaron fue 83-84, 1984, que fue el año en el que yo nací. Y casualmente ese año fue el año en el que Luis Aparicio fue consagrado para
para el Salón de la Fama. Es el único pelotero venezolano hasta el día de hoy que está en el Salón de la Fama. Y bueno, cuando siempre en los otros episodios te veía que tú le das mucha importancia a la manera en la que te vestías. Y yo dije, ¿qué vamos a poner hoy? Y como sabía que quería hablar de mi abuelo, y mi abuelo durante toda su vida, ya está por cumplir 93 años, ha amado tanto al Zulia. Hoy en día, lamentablemente, mi abuelo tiene un poquito de demencia senil, se le ha olvidado todo, pero hay 3 cosas que no se le olvidan: Dios, mi abuela Olga y el Zulia. Tú le hablas de Maracaibo y mi abuelo se le iluminan los ojos. Yo también soy maracucho y por eso hoy, a pesar de que mi acento es caraqueño, me he criado en Caracas, tengo un arraigo tan grande por el Zulia y soy fanático de las Águilas del Zulia y puedo llevar este uniforme con tanto orgullo. Mira, tú sabes que mi abuelo escribió una vez un artículo en el 2001 que se convirtió, hace 23 años, que se convirtió para mí casi que en una Biblia. O sea, yo por muchos años tuve este artículo en mi mesa de noche y es de las lecturas que más he hecho. Y yo lo voy a leer porque es algo que me ha inspirado tanto que lo quiero compartir y que quiero que esto quede, ¿no? Y se llama así: La vida como enseñanza. La vida tiene sus maneras de enseñar y de dar lecciones. Es como si entre un acontecimiento y otro, entre uno y otro suceso, la vida se expresara en entre líneas, con una especie de lenguaje tácito y de insinuaciones, donde nada parece ser real y concreto, pero a la vez todo es circunstancial y evidente. La vida va dibujándose poco a poco a través de sugerencias y de imprevistos. Te pastorea sin darte cuenta. Tú crees ir de manera consciente en una dirección determinada y ella te conduce suavemente en otra dirección. Porque cuando tú vas, ella ya está de regreso del sitio hacia el cual creías dirigirte. Cuando crees encontrarte es cuando más perdido estás. Cuando piensas que estás perdido es cuando más seguro es el camino en el que te encuentras. Esas son de las paradojas que la vida enseña. Cuando más te humillas, más te ensalzas. Mientras más importante te consideras, más pequeño eres. Cuando más desapercibido pasas, más se nota tu presencia. En el anonimato encuentras tu verdadera identidad. Confundido en la multitud, eres el dueño de tu destino. Nunca serás más libre como cuando te haces esclavo del servicio a los demás. Tu silencio es más elocuente que el palabrerío de los necios. Si llegas a dominarte a ti mismo, podrás hablar con la mirada. Cuando crees ser el mejor, estás entre los últimos. Cuando crees ser el último, estás entre los primeros. Creyéndote dirigente, eres dirigido. Solo está preparado para dirigir el que sabe obedecer. El que vive de la denuncia muere acusado. Los líderes no se decretan, ni se proclaman, se forjan con paciencia y con esfuerzos, como las obras de arte. No es dirigente aquel que dice serlo. No creas en proyectos personales. Solo las causas sociales deben ser dignas de tu entusiasmo. No creas en líderes, sino en liderazgo. El primero pone el énfasis en el individuo. El segundo en los ciudadanos. El peor castigo a quienes tratan de ofenderte es la indiferencia. No cultives la venganza, porque terminarás destruido por tu propio odio. El bien que hiciste, olvídalo pronto. El que no debes olvidar nunca es el que te falta por hacer. Desconfía de aquel que tiene respuestas para todas las preguntas y soluciones para todos los problemas. En el pasado no encontrarás nunca el porvenir. Solo buscan repetir el pasado los que se sienten incapaces de construir el futuro. No sientas nostalgia del pasado ni temor ante el porvenir. Mientras más generosa haya sido la vida contigo, más obligado estás de corresponderle, asumiendo los compromisos que te ofrezca. Ninguna solución social que prescinda de la libertad puede ser duradera ni digna del hombre. La peor pobreza es no tener esperanza. El que no tiene riquezas es pobre. El que no tiene esperanza ha muerto en vida. El pueblo que le teme a la verdad está condenado a vivir en la mentira. En Venezuela es frecuente opinar sin conocer, proponer sin estudiar y juzgar sin oír. La cultura centralista ha forjado un Estado ineficiente y una sociedad injusta. Hay quienes, por no haber ejercido funciones administrativas en algún gobierno, creen no ser cómplices del pasado. El hombre que está consciente de actuar con rectitud se siente tan orgulloso de quienes lo apoyan como de aquellos que lo adversan. El insulto de los corruptos es un elogio a los oídos del hombre honesto. Desconfía de los que no confían en Dios.
La energía más poderosa del universo es el amor. Solo el amor es capaz de encontrar compañía en la soledad, juventud en la vejez, alegría en la tristeza y fortaleza en el dolor. Si Dios es tu pastor, nada te faltará. ¡Wow! Lo primero... Ya entiendes que porque es como una Biblia para mí. Es pedirte que me regalas esto. Te regalo esa hoja. Está bellísimo, de verdad que... ¿Dónde se publicó? Porque... Mira, eso lo publicó mi abuelo. Él escribía todas las semanas en distintos diarios de circulación nacional. Qué Y belleza. eso lo publicó y es como... Sí, un compendio de sus aprendizajes en la vida y yo lo asumí como, ¿sabes? Mis aprendizajes, Como tu mantra, agarré... Sí, los aprendizajes él los asumí para mí y bueno, hoy le doy gracias a Dios por haber tenido ese ejemplo. Mi abuelo desde muy pequeño no solamente nos dio también todo el amor que necesitábamos en la familia, sino que siempre fue un ejemplo de un político honesto y yo al día de hoy le puedo dar las gracias. Yo creo que a veces es difícil para la familia de un político porque Sí. los políticos siempre estamos expuestos a críticas. Sí. Y yo le doy las gracias porque siempre que lo he nombrado en cualquier lugar, siempre puedo decirlo con la cara llena de orgullo, con la mirada en alto, porque siempre recibo los mejores comentarios de su gestión como alcalde, su gestión como diputado y su gestión como presidente de Corpo Zulia. De hecho, una vez me pasó que estaba en Maracaibo y venía hablando con el taxista en el que iba y en un momento dado empezamos a hablar de política y total que le terminé hablando de quién era mi abuelo y cuando llegamos al destino el taxista me dijo, mira, yo no te voy a cobrar nada por esta carrera Qué belleza. porque yo le debo mucho a tu abuelo cuando fue alcalde, él me cambió la vida y yo, esto es una manera de retribuírselo, ¿sabes? A mí se me infló el pecho. O una vez que me encontré una persona que cuando yo puse en mis redes sociales una foto con mi abuelo, me escribió y cuando me dijo, quiero verte en persona para decirte esto. Y me dijo, en el barrio donde yo vivía no había posibilidad de salir del barrio para estudiar. Y tu abuelo fue el primero en poner transporte público para que yo pudiera utilizar esos autobuses para salir y llegar hasta el liceo. Y yo hoy en día pude estudiar, tengo una profesión gracias a ese esfuerzo que hizo. Y bueno, son cosas que obviamente me han impactado y que yo le agradezco por poderlo nombrar no solamente con el cariño que un nieto siente hacia un abuelo, Claro. sino con el orgullo y el belleza. ejemplo que ha significado él en mi vida. Que belleza. Como dirían los jóvenes, esta carta está llena de puros factos. La verdad es que cada frase es para sacarla y marcarla y ponerla en distintos lugares. O sea, yo me lo llevo porque quiero reflexionar, quiero volver a leerla y reflexionar cada frase que dice. Si yo no sé así leerlo, ¿sabes? Y tomarme las cosas en serio, porque es que dice unas cosas que te dejan pensando y que dices, ya va, es que a veces el ego nos... O sea, y yo siento mucho que hay como una lucha contra el ego en sus palabras, ¿no? Sí. Y de cómo sentirse uno, cómo aspirar. Sabes que a él cuando alguien le daba las gracias o lo felicitaba por algo, él una vez me contó que él siempre para sus adentros decía, no, esto no es para mí, esto es para Dios, porque siempre vio su sentido de servicio, lo vio con ese sentido de trascendencia, que él estaba haciendo algo por los demás y también estaba haciendo algo pensando en la vida eterna y en Dios. Qué lindo, me encantaría conocer a tu abuelo, no lo conozco ya después de Bueno, tener eso, sí. sí. Y a Jorge, también lo tengo que conocer, a tu hijo, tu segundo hijo, no lo conozco. Bueno, yo no traje un escrito tan lindo, pero la verdad es que cuando me puse a pensar quién es la persona más influyente en mi carrera política, la gente suele pensar, de hecho cuando conversamos este tema preparando el podcast, tú me dijiste, bueno, vas a hablar de tu papá. Claro. Yo creo que es lo normal y mi papá para mí ha sido un referente humano, personal y político. Además yo viví una experiencia espectacular con él. De hecho fue de estos momentos que me reafirmaron mi compromiso con la política y la manera de hacer política, que fue cuando él fue candidato a la alcaldía de Sucre en 2017, que yo fui su asistente. ¿Tú te acuerdas? Yo tenía, no sé, 21 años. Él se sumó, se lanzó esa aventura, que fueron unos meses que vivimos mágicos porque pasamos todo el día juntos trabajando. Y Tú sabes que yo no te he contado que a mí me encantó en su lanzamiento de campaña, el primer acto que hizo, que él llegó con su perro. con Catupis. Con Catupi. Y además al terminar el acto le regaló una matica A todos los asistentes. A todos los que fueron. Unas sábanas de su casa. De su casa. Y yo decía, wow, qué diferencia, ¿no? Sí, o sea, sí, a mí sí. eso me conectó muchísimo y creo que tú te tienes que sentir muy orgulloso del papá que tienes. Yo cuando pienso en cosas que quiero hacer en futuras campañas y tal, hay muchas que le voy a robar a mi papá, porque la verdad es que cuando
cuando esa campaña yo aprendí muchísimo y de él como ser humano y a lo que ha dedicado toda su vida. Pero la verdad es que políticamente la persona con la que yo más hablo yo tengo que tomar una decisión política y yo hablo es con mi mamá. Okay. Que para mí siento que nosotros nos perdimos a la mejor política que pudimos haber tenido, que hubiera sido mi mamá. Ella estudió comunicación social. Mi abuelo, su papá, siempre decía que ella debió haber estudiado ciencias políticas. Yo creo que ella, mi abuelo y yo estamos convencidos que sí, que debió haber estudiado ciencias políticas. Y yo siempre cuando pienso como que a qué política se me parecería mi mamá de la actualidad, ya creo que ella está más inactiva, pero no sé si te acuerdas de Liliana Hernández. Sí. Mi mamá yo es pico, amo a Liliana. bueno, Liliana mi mamá es pico me de encanta plata. hablar con ella. Habla muy bien, es muy fresca como Liliana. Y yo siempre que veía a Liliana decía, cónchale, si mi mamá se hubiera dedicado a la política, igual, tiene chance todavía. Yo no sé si todavía, o sea, tiene chance si se quiere dedicar a la política. Pero yo con ella muy buena. hablo, sí, yo almuerzo todos los días con mi mamá, tengo esa bendición que aunque no vivo con ella, almuerzo todos los días en su casa, también es medio medio manganzón de mi parte, pero la verdad es que lo disfruto muchísimo y todos los almuerzos la conversación suele ir alrededor de la política, de qué hacer, de analizar los panoramas nacionales, internacionales y para mí siempre es así como un cable a tierra que yo tengo que me dice también las verdades más duras de lo que a veces mi entorno no me dice, al igual que me defiende a veces cuando mi entorno, los entornos políticos son tan duros a veces y tan rudos, también ella me baja ahí como que la tensión de darme cuenta que eso que estoy viendo probablemente no es tan importante, esos ataques que puedo estar recibiendo en ese momento no son definitivos ni son tan duros como uno que está metido en el fuego puede pensarlo. Entonces siempre es muy chévere tener como ese cable a tierra. Y yo lo valoro muchísimo y siento, o sea, si un día yo tengo una posición de poder, a mí me encantaría que en mi despacho, la silla al lado, ahí tenía a mi mamá escuchándola, porque además sé que hay un comentario que yo me acuerdo todos los días, cada vez que voy a subir algo en las redes, que a mí me encanta, que yo una vez de chamo, no sé, hay dos cosas que ella me dijo que me marcaron mucho. Una, que yo había una actividad en Chacao y tenía 2 fotos, no sabía qué subir. Y le digo, mira, está esta foto donde se ve que más gente en la actividad y esta otra donde yo me veo mejor. Y ella me miró y me dijo, pero ¿tú eres modelo o político? Y yo, no, la verdad, político. Bueno, entonces pon la que comunique lo que tú quieres expresar, que es que había más gente. Y yo es verdad, y yo cada vez, porque obviamente uno también tiene su parte de vanidosa y tienes 2 fotos, 3 fotos, 5 fotos de una actividad y como la lógica es voy a poner la que salga mejor, pero yo siempre he tratado de comunicar lo que políticamente quiero expresar y no caer en el ego y la vanidad propia que si te distraes caes ahí. Sí. Y lo otro también, yo hago política desde muy joven, siempre he tenido cara de viejo, entonces me suelen invitar a lugares mucho más temprano de lo que normalmente le puede pasar a otras personas y una vez llegué emocionado, capaz estabas tú en esa reunión, y dice, no, es que era una reunión con líderes jóvenes y tal, y yo era el más joven de todos. Y mira, se quedó así, ¿y tú crees que eso es algo positivo? Eso al final no es nada. Tú preocúpate por ser el mejor en la reunión, por ser la persona más capaz, el más inteligente, el mejor preparado. Porque lo de más joven se te va a quitar. Eso no hay nada que tú vas a poder o sea, el tiempo va a seguir pasando, tú vas a dejar de ser el más joven y eso va a dejar de ser una virtud para ti. Entonces, preocúpate por ser el mejor en cada reunión que estés, en cada lugar al que vayas y eso, créeme, te va a durar para toda la vida porque la juventud se te va a pasar. Qué bonito. Y reflexioné eso y dije, verdad, y dejé de pararle eso. Uno, cuando tienes 18 años y aspiras a dedicarte a la política, empiezas, no, yo quiero ser el concejal más joven, el alcalde más joven, el diputado más joven, tal, y después yo todavía sigo siendo joven, tengo 28 años, pero dejé de mirarlo así, dejé de quitarme como ese apuro de tener que vivir todo temprano, sino yo quiero vivir esas experiencias en su momento y asumir esas responsabilidades cuando esté listo y cuando sea el mejor para esa responsabilidad y no el más rápido ni el más joven posible. No, yo te escucho y siento que al igual que yo me siento afortunado. Y al sentirme así, también me siento en deuda con la vida. Totalmente. Tuve todas estas oportunidades que yo tengo que retribuirlas de alguna manera. Y yo una vez le pregunté a mi abuelo por qué él hacía política y él me decía que, bueno, que él había estudiado en una universidad pública. El Estado le había financiado su educación. Claro. Entonces él dice, yo soy abogado y yo pasé 5 años estudiando en la universidad de forma gratuita. Yo le debo ahora al país
tengo que retribuir todo lo que el país, el Estado invirtió en mí, retribuírselo a los demás. Y tú sabes, Gabo, ahorita pensando todo el tema del servicio y la política, al final para mí el servicio es el amor, pues es una expresión de amor. Cuando mi abuelo me contó que cuando mi papá le fue a pedir la mano de mi mamá a él le comentó que una vez hablando con su consuegro, con mi abuelo paterno, él le comentó que en Maracaibo, donde ellos vivían, hacía mucho calor y en las noches había muchos mosquitos. Y cuando mi papá estaba pequeño, mi abuelo le contó que a veces, para que los mosquitos no picaran tanto a mi papá en el chinchorro, él se acostaba sin camisa, debajo del chinchorro, para que los mosquitos lo picaran a él y no picaran al bebé. Y mi abuelo dijo, wow, una familia, ¿sabes? Cuando él le contó eso, como que una familia, que el papá hace eso por el hijo, yo quiero que mi hija esté casada con eso, porque es el amor. Y yo siento que esos ejemplos de amor que yo he podido tener a lo largo de mi vida son los que me hacen ver el servicio de esa manera y pensar en la política como un acto de entrega a los demás. Cuando leí ese escrito de mi abuelo, hay una frase que yo la tengo así como grabada en mi mente, que es: nunca serás más libre como cuando te haces esclavo del servicio a los demás. Me encantó. Y eso al final es todo para mí. Mire, y si hay algo que uno vive, y tú lo comentabas al principio, de todo lo que llena el servicio público y llena dedicarse a los demás. Y además uno creo que está lleno de anécdotas, de cosas lindas que nos han pasado. Yo siempre digo que la política es de las profesiones más bellas que hay porque te permite vivir cosas que ninguna otra profesión te permite. Te permite llegar a rincones, a lugares, a rinconcitos, a comunidades que tú nunca hubieras ido en tu vida y que gracias a la política puedes conversar con esas personas, puedes conocer esos lugares y ahí hay una magia tan especial que no hay otra manera de vivirla que no es sirviendo y estando ahí a través, uno que ve el servicio a través de la política, pero bueno, evidentemente hay muchas otras maneras de servir. Y no sé si tienes alguna historia haciendo política, que de esos días que sales de tu casa capaz desanimado, vas a ese lugar y cuando llegas con las pilas cargadas y con más ganas de seguir. Sí, esta no es una historia precisamente bonita, pero es una historia que me cambió la vida para siempre, ¿no? Y te la quiero contar, la he contado muchas veces, pero... Sí, pero bueno, yo hago la aclaratoria que tú y yo hemos compartido mucho espacio en charla desde hace muchos años. No sé si te he contado esta a ti particularmente, pero bueno, aprovecho para todos los que nos están escuchando, porque es una historia que a mí me cambió la vida para siempre. En el año 2017, yo había logrado ser presidente del Consejo Municipal de Sucre. Muy joven, además. Los concejales me habían... Ya habíamos hablado que ser joven no es una virtud, bueno, pero en ese año los concejales, yo era el concejal más joven en el Consejo Municipal, habían decidido que yo iba a ser el presidente para ese año, para el año 2018. Y bueno, estábamos en la primera sesión, o sea, se escogió en el 2017. En enero del 2018, estamos en la primera sesión del Consejo Municipal. Yo había ido influsado porque, bueno, me iba a juramentar como presidente del Consejo Municipal de Sucre, el tercer municipio más grande del país. O sea, yo estaba viviendo mi momento, ¿no? Era un momento de mucho orgullo personal en mi carrera política, que significaba mucho. Y se me acerca una señora. Y la señora tenía una bebé en sus brazos. Y me pide ayuda. Y yo le digo, mira, bueno, dime rápido porque estoy apurado, estaba llegando para la sesión. Me dice, mira, es que mi hija está desnutrida. Y estoy saliendo del hospital y le mandaron una cantidad de cosas y ella se pone a llorar. Y cuando abre la manta, bueno, yo vi una bebé, Sharon, con los cachetes inflados, de la piel de color amarillo. O sea, yo en ese momento no tenía hijos. Hoy que tengo hijos, esto se me hace aún más doloroso lo que fue para mí en ese momento. Y eso a mí me descolocó, ¿no? O sea, como que yo dije, cónchale, ¿cómo te ayudo? Mira, y me saco una lista. Mira, me mandaron todas estas cosas, vitaminas, fórmula, una cantidad de cosas que necesitaba la bebé para salir de ese estado de desnutrición. Yo le dije, mira, no tengo hoy cómo ayudarte porque no tenemos unas partidas en el consejo para eso, pero tengo este teléfono y pues si tú no tienes problema podemos hacer un video y podemos pedir la ayuda que tú necesites por acá. Y efectivamente yo monté un video en mis historias de Instagram pidiendo ayuda para esta bebé, para Sharon, y en un día, Gabo,
conseguimos todo lo que necesitaba. Hoy tengo un gran amigo que se llama Leandro Maracucho, casualmente, que yo no lo conocía. Se hizo amigo mío por las redes sociales. Él vio ese video y dijo, mira, acabo de hacer el mercado de mi casa. Yo también tengo hijos, sé lo que es eso y quiero darle el mercado completo a esa familia. Ven para acá a mi casa, me escribió, y llévate el mercado, llévale, había comprado 2 pollos, una cantidad de cosas, llévale todo eso a ellos. Al día siguiente le llevamos todo, ¿no? Todo lo que necesitaba. Por supuesto, ese día, todo esto para mí se convirtió en algo mucho más importante que asumir la presidencia que asumir la presidencia del Consejo. O sea, se volvió muchísimo más importante para mí poder ayudar a Sharon que todo lo que significaba eso en mi carrera política, llegar a ser presidente del Consejo Municipal. Y estaba muy contento. Llegué a su casa ahí en San Blas, la cargué, segundo día que la veía, la cargué, estuve compartiendo con su mamá, se volvió a poner a llorar, esta vez de la emoción y el poder de la solidaridad. Sí. Y a los 3 días me llama Mayra, su mamá, para decirme que Sharon había muerto. Y bueno, eso fue algo que en ese momento yo lloré a esa bebé como si la conociera de toda la vida, porque fue muy doloroso, o sea, fue algo muy injusto. Imagínate, ella tenía en ese momento 1 año y 2 meses. O sea, mi hijo hoy tiene 2 años. O sea, imaginarme eso es algo que, o sea, no puedo borrar esa llamada de mi mente y lo que eso impactó en mí. Y eso, aunque no es una anécdota que me haya hecho a mí agarrar energía, esperanza o alegría, sí fue algo que me ocurrió, que me transformó, porque dije, yo tengo que hacer todo lo que sea posible para que esto no le ocurra a más nadie. O sea, yo tengo que dar todo lo que esté en mí. Durante esos próximos años yo me dediqué con mucha fuerza junto a un amigo, Roberto Patiño, y junto a Ángel Alvarado y tantos otros, a hacer crecer una iniciativa que se llama Alimenta la Solidaridad, y nosotros llegamos a alimentar a 2.500 niños todos los días en Petare, y yo siempre, cuando hacía cualquier esfuerzo, tenía a Sharon, el recuerdo de ella presente, y ese compromiso personal que yo hice ese día de decir, esto no puede pasar más, y bueno, son esas cosas que te ocurren que te hacen seguir y reafirmar sí, que el camino por el que estás transitando es el camino correcto. Yo a veces hasta dudo que si uno viviera en un país más o menos normal, uno se dedicara a la política, porque es esa sensación de tener que trabajar, dedicarse en un país tan complejo, creo que motiva más en el sentido de las injusticias, porque que no quiero decir que en otros países no existan, pero aquí pueden hacerte sentir como que, mira, yo tengo que hacerme cargo de esto porque esto no puede seguir pasando y es algo que tiene que cambiar. ¿Y a ti te ha pasado algo que tú digas, mira, esto quizás no en este plano tan traumático como lo que me pasó a mí, pero que más bien algo que te haya dado alegría, emoción, que digas, cónchale, por esto es que hago política? O sea, tiene unas similitudes y también me pasó arrancando a hacer política en una comunidad que es mi comunidad favorita, que se llama Pajaritos, que queda en Chacao. De hecho, hoy en el taller donde yo trabajo tenemos un empleado que es de ahí y me encanta. Siempre ya tu mejor amigo. No, bueno, y hablo y le hablo de los chamos de la comunidad y le pregunto, mira, ¿cómo está fulanito? ¿Cómo está menganito? Y él me va contando de las vidas del resto de la gente en Pajaritos. Pero yo estaba arrancando a hacer política y hacía muchos cines en la calle. Esto puede ser, no sé, 2016 más o menos. Yo tenía 20, 21 años, hacía muchos cines en la calle. Mira, ahí llegó una perra que está por aquí cerca. Escuché el ladrillo. Sí. Yo hacía muchos cines en la calle. Ya en 2016 el país estaba entrando en esa crisis tan profunda que vivimos en 2016 probablemente hasta ahorita, pero digamos que en esos años se engrudeció mucho la situación. Y nada, organizamos la cosa, sillas, videobin, pantalla, las películas, y empezamos a organizar todo para la película y se nos había olvidado las cotufas. Entonces ahí un vecino de la comunidad dijo, no, tranquilo, Gabo, yo me encargo. Compró el maíz, lo trajo, hicimos ahí mismo en la casa de una de las mamás las cotufas y las entregamos. Y yo al día siguiente dije, bueno, mira, la cosa está complicada, déjame ir a
a darle el dinero de lo que le costó el maíz, porque al final era una actividad que nosotros habíamos planteado, que nosotros organizamos, y no me parecía justo que ellos tuvieran que pagar por una actividad que nosotros llevábamos para la comunidad. Y cuando le digo a Christopher, que fue el chamo que pagó, le empiezo a decir, mira, Christopher, déjame pagarte, y me decía que no. También yo lo entiendo, ¿no? Era una actividad me decía, esta es una actividad para mi comunidad, yo no voy a dejar que tú me pagues. Y hasta que le dije, mira, allá venden cerveza. No, o sea, si quieres no me aceptes el dinero, pero déjame invitarte 2 cervezas. Y eso me lo aceptó rapidísimo. Dice, sí, bueno, sí, dale pues. Y entonces nos pusimos, estábamos tomando cerveza, hablando tranquilos, y en eso llegó su mamá, la señora Dalia, y empieza, Gabo, ¿por qué no te vienes a cenar para la casa? Como te digo, en ese momento ya estaba la crisis sobre todo de alimentos en el país. Y nada, empieza a decirme, vente a cenar a la casa. Yo no quería, no me sentía cómodo, pero también cuando empecé a hacer política, mi papá y mi mamá me dijeron, mira, nunca rechaces una invitación, o sea, eso lo hace la gente con mucho cariño, o sea, disfrútalo, como que cada vez que la gente te invite, acepta y ve. Entonces, bueno, al final dije, bueno, voy a acompañar a la señora Dalia, voy con Christopher, estaba también el papá, la hermana, el perrito, y fue muy especial porque, bueno, me hicieron arepas. Y yo no sé, yo creo que fue al final hoy buena suerte, pero en ese momento para mí fue muy duro, que estuve en el momento que abrieron la nevera para ver qué le ponían de relleno a las arepas, y lo único que había en esa nevera era media lata de Diablito. Y eso fue exactamente lo que me pusieron a mí en mi arepa. Y como te digo, ahí estamos cenando 5 personas. Y además que yo las conocía, y esas 5 personas todas trabajaban. Y tú dices, ya va, o sea, una familia de personas que trabajan, que le echan pichón, que quieren salir adelante, no tienen para llenar una nevera de comida, eso tiene que cambiar. Está grave, claro. Y en ese momento yo me sentí muy orgulloso de ser venezolano y no, evidentemente, como siempre, ser compatriota de Miguel Cabrera, de Ina Castellanos, de Yulimar, que nos llenan de orgullo. De Luis Aparicio, que nos llenan de orgullo y nos inspiran, sino de la señora Dalia. Porque también entendí, al igual que entendí la crisis muy bien en ese momento, y la realidad que estaban viviendo la mayoría de los venezolanos, entendí muy bien la solidaridad y cómo es el venezolano en esencia. Y que yo, que en ese momento tenía muy buenas posibilidades y tenía comida en mi nevera, ellos se quitaron lo poco que tenían para dármelo a mí, porque era su invitado y porque querían tener ese gesto conmigo. Yo dije, mira, esto, mientras esté la señora Dalia en Venezuela, yo voy a estar aquí echándole pichón. Y eso a mí me reafirmó mucho. Con la señora Dalia tengo una relación espectacular. La verdad es como mi tercera mamá. Yo la amo y la adoro. Y si está viendo esto, le mando un gran saludo, porque es que para mí ella ha sido tan importante en mi carrera política, y en mi corta carrera política, pero en mi vocación política. Y a partir de ese día dije, mira, esto es lo mío, o sea, esto es lo mío, y yo me voy a dedicar a que eso que viví no vuelva a ocurrir. Creo que la historia en forma puede ser distinta a la tuya, pero creo que el fondo es ese choque con la realidad, y que al final a uno, y lo que dice tu abuelo, uno es muy agradecido con lo que el país, con lo que nuestra familia nos ha dado, y es cómo nosotros podemos retribuir a la sociedad, a las comunidades, a la gente, en tener una mejor calidad de vida. Yo veo ese servicio desde la política, y por eso me metí, porque creo que desde la política es donde se pueden hacer esas transformaciones reales. Es decir, desde probablemente la iglesia, las ONG, yo creo que se pueden hacer unos impactos muy grandes, pero un colegio, una carretera, un parque, una plaza, sembrar miles de árboles en una ciudad, se hace desde lo público. Sí. Y por eso es que yo creo que ahí es donde yo quiero estar, para influir para bien y cambiar todos estos años que hemos tenido, unos delincuentes metidos en lo público, donde se han aprovechado de lo público para robar, para disfrutar el poder y no para servir a los demás. Sí, yo creo que te escucho hablar de esa forma tan bonita, y pienso es que justamente estamos hablando de la política. Sí. En su plena esencia, ¿no? O sea, tenemos que dignificar la política. Totalmente. A veces, en ese episodio de A Medias Podcast, ajá, Ricardo el Búfalo decía que él soñaba con un país en el que los comediantes se dedicaran a que la gente se tome... a los políticos en serio,
Y a los políticos de risa. Y a los comediantes de risa. De risa. Y no al revés. Y creo que justamente nosotros luchamos por una sociedad en la que se pueda hacer política, por dignificar la vida de todos nosotros, por tener una sociedad más libre, una sociedad más justa. Y a eso es a lo que yo le quiero apostar el resto de años que me queden por vivir. Mira, y hablando de momentos que a mí me influenciaron mucho, hay uno que es que desde que yo más o menos tengo noción de la realidad del país, yo creo que como los 13 años, cuando entré a bachillerato tenía una materia educación ciudadana, que en cada colegio le llaman distinto, pero el profesor Armando nos mandaba a leer, hacer una actividad de prensa que te tocaba básicamente elegir 5 noticias y leerlas frente al salón, no leerlas, comentarlas frente al salón. Y bueno, a partir de ello empecé a leer el periódico, a estar más o menos informado. Y yo me acuerdo que yo iba viendo cada vez que uno abría el periódico, las noticias eran negativas. Eso habrá sido 2008. Y cada vez la cosa iba peor, a peor, a peor. Pero yo siempre, desde los 13 hasta los 18, pensé que eso era responsabilidad de los adultos. Okay. Pues decía, bueno, nada, esto va a cambiar. Es chévere. Yo siempre sacaba la cuenta y decía, qué chévere que esto me está tocando a los 13 años y no de adulto. Porque ellos lo van a resolver y cuando yo empiece a ser adulto, Venezuela va a estar bien. Esa fue mi lógica todo bachillerato. Y tocó algo muy curioso, que es que yo ya graduándome, yo me gradué en julio del 2013 del colegio. En abril de 2013 fueron las elecciones presidenciales, Maduro contra Capriles. Y yo tenía toda la esperanza y dije, mira, es que esto está mandado a hacer. O sea, mi idea es perfecta porque el país va a cambiar en abril del 2013 y cuando yo me gradué del colegio, que voy a empezar mi vida universitaria y mi vida profesional después y a trabajar, ya todo va a estar bien. En un país reconstruyéndose y yo voy a estar ahí siendo parte de la reconstrucción del país. Yo siempre pensé que mi rol en mi adultez joven iba a ser en la reconstrucción del país. Y me acuerdo perfecto esa madrugada del 14 de abril, todo el mundo en casa de mis papás, en casa de mi mamá, vinieron todos sus amigos a ver el resultado electoral y ya cuando ya se sabía el resultado, me acuerdo que yo estaba echado en un sofá llorando porque bueno, esa elección representó una gran ilusión y esperanza para todos. Y Alan, uno de los mejores amigos de mi mamá, que en paz descanse, que se murió hace un poco más de un año, me dijo, Gabo, tranquilo, que mañana también va a salir el sol. Y a mí esa frase me quedó marcada porque dije, mira, uno en esos momentos tan duros piensa que todo se acaba. Y a pesar de que ese día marcó toda mi vida, todo lo que ha sido el resto de mi vida, que ha sido no poder dedicarme a la reconstrucción de Venezuela, que sigue siendo mi sueño, pero ya no es de mi adultez joven, probablemente sea, ojalá a partir del 28 de julio sea lo que nos vayamos a dedicar, pero también fue entender que la vida no se acaba, que el día siguiente también sale el sol y que la responsabilidad también de un político y de una persona es darse cuenta de eso y aunque la cosa esté difícil, compleja, es saber que mañana también sale el sol y que mañana puedo seguir trabajando y mañana puedo seguir haciendo cosas para cambiar la realidad que hoy no se puede cambiar, pero que mañana probablemente sí logremos. Qué buena anécdota ya para ir cerrando. Sabes que una vez me tocó acompañar a mi abuelo a una clase magistral en la Universidad Monte Ávila y él hizo una analogía hablando de Doña Bárbara, cuando Santos Luzardo y Doña Bárbara, un momento en el que la civilización no había logrado vencer a la barbarie. Y él hacía suyas unas palabras de Santos Luzardo, donde decía, bueno, tal vez mis ojos no verán el día en el que la civilización termine de vencer definitivamente a la barbarie, pero sangre de mi sangre palpitará con emoción en los corazones de quienes logren enarbolar las banderas de la libertad y la justicia. Y yo escuchando esas palabras en el público sentía como ese compromiso que él me estaba transfiriendo. Sí. Decía, bueno, a lo mejor mi abuelo no le va a tocar ver el cambio
de todo este desastre, y en ese momento estamos hablando que fue hace muchísimos años, o sea, no, en ese momento ni siquiera me imaginaba que nosotros íbamos a vivir por más de 25 años de toda esta calamidad, pero yo me llevé a ese compromiso y lo pienso también en el legado hoy cuando veo a mis dos hijos, a Felipe y a Jorge. Digo, yo voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Y estoy seguro que más temprano que tarde nosotros, y a lo mejor va a ser muy próximamente, Amén. es más, le apuesto a eso, Sí. que nosotros podemos ver el inicio del cambio. Así Pero es. el cambio no va a ser de un día para otro. Y yo siento que así como mi abuelo en un momento me pasó el testigo, independientemente de la vocación que vayan a tener mis hijos y lo que ellos quieran hacer cuando sean grandes con su vida, yo también les pasaré el testigo, decir, tú tienes que hacer lo mejor en el espacio donde te quieras desarrollar y contribuir con la sociedad para que podamos tener esa sociedad donde podamos vivir felices y donde podamos tener calidad de vida. Mira, ya para cerrar, y va un poco fuera de la tónica del programa, o del episodio de hoy, pero es que pronto comienza la Eurocopa y la Copa América, entonces quería dejar aquí testimonio grabado de la apuesta de cada quien, a ver quién puede quedar campeón, para que quede aquí en YouTube y podamos ver, a ver si alguien la pega. Con la Copa América es difícil porque evidentemente los dos estamos a muerte con la Vinotinto, y hubo un comentario divertidísimo en el TikTok que yo salí en uno de los clips de los podcasts pasados, salí apoyando a Edmundo y enseñando a votar por Edmundo. Y alguien puso, ¿qué hace el Bocha Batista enseñando a votar por el mundo? El Bocha Batista es el entrenador de la Vinotinto, diciendo que yo me parecía a él. Claro, yo creo que sin barba me parezco un poco más. Yo me puse a ver fotos y tal. ¿Sabes con quién me han comparado a mí muchísimas veces? ¿Con quién? Con Luis Suárez. Sí, también ese. No me agrada tanto, pero bueno, la verdad es que cuando veo videos de él, digo como que sí me parezco. Sí, yo también creo que tienen un aire. Pero en la Euro, ¿tienes algún favorito? Alemania. Yo creo que va a ganar Alemania. Es más, quiero que gane Alemania. Y en la Copa América, la Vinotinto. O sea, puede ser que alguien piense que no, pero yo creo que sí. Me atrevería a decir el subcampeón. Pues creo que... Wow, eso es con mucha esperanza. Más no tengo fe total. No, es que yo... O sea, quizás no... Es probable que no ganemos, pero yo... Toda mi energía, toda mi capacidad de ligar va a estar en que la Vinotinto tenga el mejor desempeño posible. Yo no me voy de pastelero. Si tú quieres decir que va a ganar yo primero Argentina, Brasil, lo que tú quieras decir. En la Eurocopa yo tengo doble nacionalidad. Yo también soy español, yo lo veo a España. De hecho, me encanta votar en las elecciones de España, en las nacionales. Voté en las de eurodiputados ahorita hace unos días. Y voy con España a muerte en la Euro. En la Copa América también... Va a ser pastelero, ¿y a quién quieres que va a ganar? No. Yo creo que Venezuela va a hacer un gran papel. Además te digo, yo soy los Tiburones de La Guaira. O sea, pastelero poco, porque desde que nací no vi a mi equipo ganar y lo apoyé todas las temporadas. Y este año fui a Barquisimeto a ver la final. A ver mi equipo campeón. Entonces siento que este año los Tiburones van a quedar campeones. La Vinotinto va a hacer un buen papel en la Copa América y nosotros, la oposición venezolana, va a ganar las elecciones el 28 de julio con Edmundo González. Yo creo que esas tres cosas van a suceder. Excelente. No le quiero poner tanta responsabilidad a la Vinotinto porque para mí lo importante... Si llega por lo menos a semifinales, yo estoy feliz. Pues. Yo hasta para mí, pasar de fase de grupos y llegar a cuartos es un papel bastante... yo quiero llegar mínimo a las semifinales. Bueno, claro, todos queremos quedar campeones, pero yo siento que este es un proyecto que tiene que ir hacia clasificar al Mundial, que eso sí es una deuda de... Eso sí lo apuesto, que vamos a clasificar al Mundial, al próximo Mundial. Pero bueno, ya quitando la temática de la esquina de ideas futbolístico, yo creo que ya podemos cerrar este programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos vienen acompañando. Por favor, compartan este capítulo con sus amigos, con su familia. Gracias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. La verdad, Chole y yo estamos impresionados con la cantidad de personas que nos han escrito, que les ha gustado el programa. Me imagino que algunos los ven en YouTube, otros ven los clips que subimos en las redes y creo que ha sido muy chévere la manera en la que la gente ha recibido este formato de Esquina de Ideas. Hablaba con Carlos, el productor,
y me preguntó, pero todavía no les han llegado los haters. Y yo, no, todavía no. No, pero yo creo que en YouTube tuvimos un comentario ahí a alguien que era así. Está redactado raro, o sea, yo no. Sí, estaba redactado raro, pero yo me lo tomé personal. Ah, Y este bueno. sea un hater que nos apareció por ahí. Ah, bueno, entonces ya tuvimos nuestro primer hater, ya eso significa que vamos bien, ¿viste? Y yo te iba a decir que así como con el orgullo que yo puedo hablar de mi abuelo, que yo tengo ese propósito que en algún momento mis hijos puedan hablar con orgullo sobre mí, que no les dé pena. Sí, mi papá es político. Claro. Entonces tengo que reducir la cantidad de haters que voy generando por el camino. Exactamente, bueno, entonces, y la verdad es que este espacio evidentemente no lo hacemos para tener haters, pero eso yo creo que en las redes hoy Es imposible. es inevitable. Pero bueno, entonces los invitamos a seguirnos Esquina Ideas. en Esquina Ideas en YouTube, en todas las redes sociales y nos vemos también en el En el próximo. próximo episodio. Gracias.